Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bienvenidos a este hermoso tiempo, el panorama bíblico, aprendiendo sobre el libro de Reyes. Animarte que en nuestro canal de YouTube puedes encontrar el capítulo 1, el capítulo 2. Hoy seguiremos estudiando un poco acerca del capítulo 3. Sin embargo, quiero que retomemos algo que en el día de ayer no vimos. Cuando Salomón decide casarse con la hija del faraón, cuando la toma como esposa. Y esto era muy normal en ese tiempo porque era una costumbre de la realeza, era una estrategia política del antiguo mundo. Se casaban. Sin embargo, usted y yo sabemos que había unas ordenanzas para el pueblo de Israel. Y Salomón tuvo muchos matrimonios y matrimonios con mujeres extranjeras, que eso fue lo que causó un gran desastre en su vida. Ya después, cuando veamos el libro de Nehemías, Nehemías estaba molesto y frustrado debido a que el pueblo de Israel contraía matrimonio con las naciones paganas alrededor de ellos. Es decir, ya había una práctica común que la introdujo Salomón. Mire qué prácticas uno puede introducir a su casa. Recuerdo a aquella persona que tenía cervezas en la nevera simplemente porque era para la sed del sábado y el domingo. Y para él no era nada normal. Decía, no, es para verme el partido, es para la sed. Sin embargo, sus hijos poco a poco fueron adoptando la misma costumbre. Y les pasó lo que le pasó a Salomón. El papá, un ejemplo, David, que puso límites. Este papá puso límites frente al licor, pero sus hijos no. Ellos se volvieron alcohólicos. Se normalizó esa costumbre de mantener cerveza en la nevera. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Se normalizó en el pueblo la costumbre de casarse. Y recuerde que Dios era muy estricto sobre eso. Porque ese mal ejemplo hizo que la vida espiritual del pueblo de Israel fracasara. Y sobre todo la vida de Salomón también. Dice que él amó, aparte de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no se lleguen a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, escuche, harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Ese era el problema. Iban a hacer inclinar el corazón tras sus costumbres. Dice, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Escuche, sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ya estábamos hablando de Primera de Reyes capítulo 11, del 1 al 4, lo que le acabo de leer. Entonces, Salomón hizo algo que estaba mal, que no era lo ideal. Por ahí comenzó el declive. Mire, se fue resbalando poco a poco con los años. Y es que la caída de una persona sin darse cuenta empieza poco a poco. Se comienza con una cosita, usted no le ve mucho problema a eso, es normal, yo controlo esto aquí, esto allá. Comienza con una salidita con una amiga, con un saludo por el Face, cuando termina en una infidelidad, comienza con una salidita, con un hola, con un amigo, con alguien en el gimnasio, con alguien en la oficina, comienza a enredarse sin darse cuenta. No era sabio que Salomón hiciera esa práctica, porque ellas fueron las que hicieron que se desviara el corazón de Salomón, que se apartara su corazón de Dios. Dice el versículo 2 al 4, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre.
Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre el altar. Es decir, el típico cristiano que se mantiene todavía en los preceptos, que va a la iglesia, que se congrega, que eleva adoración, que todavía está orando, pero ya comenzó a hacer cositas indebidas. Su piecito se comenzó a alejar, la semilla de Satanás comenzó a entrar por ahí zongo, sorongo, poco a poco, hasta que va a hacer daño. Y ese cristiano con los años se aparta de Dios, se enfría. Por eso no hay que darle lugar al diablo, familia. No hay que darle lugar. Mira lo que le pasó a Salomón, un hombre que pidió sabiduría, un hombre que hacía sacrificios, aparentemente bien. Pero a la misma vez acaba de tomar una mala decisión de casarse con alguien que no honraba a Dios. Ojo, ojo con eso. Enamorarnos, amistades, negocios con personas que no honren a Dios, que no amen a Dios, que no sea Dios su razón de ser. Ahora, vamos a mirar la oferta de Dios y la respuesta es Salomón, del versículo 5 al 9. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven. Mire lo que está diciendo, reconociendo mi incapacidad para gobernar. Uno necesita tener la humildad de decirle, Señor, en esto soy ignorante, me equivoco, ayúdame. Sigue diciendo, y no sé cómo entrar ni salir, Señor. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues, escuche, a tu siervo corazón entendido. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo, es decir, para administrar bien. Uno tiene que decirle a Dios, Señor, dame la sabiduría, dame el entendimiento para administrar bien los recursos, para administrar bien mi tiempo, para administrar bien la empresa, para administrar bien mi hogar. Segundo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, es decir, dame la capacidad en la que yo pueda pillármelas cuando el enemigo se esté infiltrando, en saber si esto es bueno o esto es malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Necesitamos, familia, reconocer nuestra incapacidad para gobernar en el buen sentido de la palabra nuestra casa, nuestro matrimonio. Hay muchas cosas, muchos enemigos que quieren dañar nuestra relación de pareja, nuestros hijos, nuestra salud. Necesitamos entender, ser entendidos y tener la sabiduría de Dios para cómo repeler esas cosas. Cómo afrontar ciertas situaciones. Necesitamos entender el propósito que Dios quiere hacer con nosotros. Pero para eso necesitamos buscar su presencia y decirle, Señor, dame de tu sabiduría. La palabra de Dios dice que el que esté falto de sabiduría, pídala. Pídale a Dios, Señor, dame la sabiduría para yo ser la esposa sabia. Dame la sabiduría para yo ser el esposo ejemplar, el sacerdote en mi casa. Dame la sabiduría para yo poder comunicarme de forma efectiva con mis hijos. Dame la sabiduría para yo administrar estos recursos que estás colocando en mi mano. Dame la sabiduría para guiar a mis hijos. Dame de tu sabiduría. ¿Qué pasó allí después de esa revelación en la que Salomón tiene esa revelación? Dice la palabra de Dios que vinieron dos mujeres y se presentaron ante él y estaban discutiendo por un bebé, de quién era hijo, quién se que podía quedar con él. Había un verdadero problema.
Y cada una de ellas había tenido un niño. Pero ahorita, como uno había muerto accidentalmente, ambas estaban reclamando al niño vivo como el suyo. Ahora, ¿qué hizo Salomón? Y uno ve que la respuesta pareciera muy sabia. Sin embargo, ya comenzamos a notar que Salomón era muy excesivo en todo. Así como se excedía para sus vestidos, para sus trajes, para el templo, para su casa, le encantaban los excesos, aún en esto se excedió un poco. Porque lo que quiso traer fue una espada. Añadió el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid en dos al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y le dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis, ni a mí ni a ti partirlo, dijo la otra. Entonces el rey respondió: entregad a aquella el niño vivo, y no lo matéis, porque ella es su madre. Necesitamos entonces en todas las decisiones dejar de ser tan emocionalistas. Yo siento, yo creo, yo pienso, y regirnos por la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, ¿dónde la encontramos? En el temor al Señor. Y no en el temor del miedo, sino en el temor de la reverencia, de buscar su presencia, su santidad, de buscar su amor. Pidámosle a Dios entonces sabiduría para nuestras decisiones. Pidámosle entonces sabiduría a Dios para el manejo de cada situación, en cada faceta, en cada área de nuestra vida. Cuidémonos mucho de corromper nuestra vida espiritual con prácticas paganas. Salomón terminó entonces adorando las prácticas de sus esposas. Sea usted un cristiano de verdad, no está amando el horóscopo, no está amando prácticas que no agradan a Dios, que el yoga, que eso no hay nada de malo, que no hay nada malo con el Halloween, que no hay nada de malo con esto, con esta carnaval. Es decir, nos vamos contaminando sin darnos cuenta. Salomón se fue contaminando y eso fue apagando con el tiempo la comunión con Dios. No se apague usted por abrir puertas a costumbres paganas. Amado Dios, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Guíanos, enséñanos, ayúdanos a tener la humildad, la sabiduría para buscar tu presencia, buscar tu rostro, aprender de ti, glorificarte a ti y honrarte a ti en todo momento. En el nombre de Jesús quedamos en tu presencia. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recuerda seguir estudiando el libro de Reyes. Maravilloso libro en el cual estamos aprendiendo mucho. Bendiciones.